Qué bueno. Bien, acá estamos nuevamente para continuar hoy ya con la tercera sesión de Torah, siempre con la Parashá Vaikra, la Parashá número 24 de este ciclo de Torah, año 5782 de la creación del mundo. En esta sesión estaremos abriendo el capítulo 5, siempre del tercer Sefer Torah, el libro de Levítico, el tercer rollo de nuestra sagrada Humash. En hebreo, la parashá llega nada más hasta el capítulo 5. En español se pasa hasta el capítulo 6 y versículo 7. Bueno, para todos, Shabbat Shalom. Esperamos que los cielos, la Shejinah, hayan estado y estén favoreciéndonos con emanaciones de energías muy provechosas, tanto para la elevación de nuestras almas, como también para el provecho o beneficio de nuestras áreas puramente físicas. Entremos de una vez. En términos generales, para las diferentes transgresiones o violaciones a las sagradas leyes del Eterno, Hashem también ha provisto los medios o las formas o ceremonias diferentes de cómo la persona puede expiar su pecado, obtener perdón y así quedar libre de toda culpa. No para todas las transgresiones a la Torah aplica una misma clase de ofrenda de expiación. Ahí que digo que son ofrendas o ceremonias variadas o diferentes de acuerdo a la transgresión y a veces también de acuerdo a la capacidad económica de la persona. Es como puede, según ya está legislado en la Torah, puede ofrecer su ofrenda de expiación. Quedar así, es decir, obtener perdón y quedar libre de toda culpa. En algunos casos, la expiación es por medio de ofrendas de animales. Pero si el transgresor, si la persona que ha cometido una infracción contra la Torah del Eterno es demasiado pobre y no tiene para un animalito, puede traer flor de harina para su expiación y será perdonada con esta ofrenda y la persona quedará libre también de toda culpa. Para eso es para lo único que puede traer la ofrenda de expiación. Le es aceptable y este hombre o mujer encuentra expiación para su alma. Si es contra el prójimo, contra quien se cometió la falta, o contra quien se pecó,
En esos casos se tiene que hacer ya sea una restitución, tal como lo sabemos de la Parashá Mishpatim. Tiene que hacerse una restitución, pagar el daño, pagar una indemnización, o según la Torá ya lo ha legislado. Claro está que la expiación está condicionada a que la persona reconozca que falló. Debe sentir remordimiento por su error, confesar su pecado, es decir, debe hacer teshuvá y al mismo tiempo debe proponerse no volver a repetirlo, no volver a reincidir. Ahora, hoy que no tenemos altar para la expiación, no tenemos ni Mishkan, no tenemos templo y por ende no tenemos altar. Por lo tanto, las expiaciones para nuestros diferentes pecados o transgresiones a la Torá, hoy en día los sacrificios son variables. En algunos casos, la expiación viene por el estudio de la Torá, por hacer tzedaká y también por medio de los rezos. Esas son tres áreas que hoy en día traen expiación por nuestros pecados a falta del altar. El estudio de la Torá, la tzedaká y los rezos. De hecho, estas tres áreas son el equivalente de los sacrificios del altar. Y en algunos casos, e incluso estas áreas se elevan por encima de los mismos sacrificios. Es decir, son superiores a los mismos sacrificios. En otros casos, la restitución al daño provocado al prójimo, lo veíamos en la sesión anterior, ya sea el pecado contra el Eterno o contra el prójimo, la expiación es por medio de quemar la grasa o de quemar los riñones, el hígado, las entrañas, el espinazo, la cola, los ijares de nosotros mismos. Es decir, matar al animal que todos llevamos por dentro. Reitero una lectura que hicimos en la sesión anterior acerca de los secretos que están en los sacrificios. Ya dije que hoy en día que no tenemos altar, estos sacrificios son reemplazados por otras áreas. Dice el Zohar, el secreto de este ritual le concierne al sacrificio que debe ocurrir dentro de uno mismo. Debemos convertirnos en el sacrificio espiritualmente hablando. Al renunciar a nuestro ego y a la inclinación al mal. Otras formas diferentes de cómo expiar nuestros pecados, lo hemos visto en otros shiurim, es por medio de sufrimientos. Otra forma de expiar pecados
es por medio del tipo de muerte que uno pueda tener. Otra forma de cómo uno puede expiar pecados es que a minutos antes de morir, hacer teshuvá ante el Eterno. Y estas cosas o estas áreas, por supuesto que nos favorecen, nos benefician. Sin lugar a dudas, los que creemos en la mesianidad de Yeshua, a menudo escuchamos o nos dicen las personas que nos conocen, nos dicen, ¿y dónde entonces queda el sacrificio de Yeshua? Pues si estamos hablando de una serie variada de formas de cómo expiar nuestros pecados, es natural que la pregunta no sea hecha. ¿Dónde queda entonces el sacrificio de Yeshua? ¿Dónde queda su muerte? Primeramente, estamos claros que quienes hacen estas preguntas lo hacen con un corazón sincero, queriendo aclarar sus dudas. Por lo menos es lo que, dando el beneficio de la duda, que es esta la razón del por qué nos hacen estas preguntas. ¿Dónde queda entonces el sacrificio de Yeshua? Porque, y aclaro, lo que quieren hacer es aclarar sus propias dudas. Segundo, por supuesto que estas personas ignoran lo que realmente está definido como pecar o lo que es pecado. Porque a la verdad se han definido una gran cantidad de significados de lo que es pecar o pecado, y en ocasiones esos conceptos no son ciertos. Son conceptos o definiciones erróneas. De hecho, pecar o pecado ciertamente no es como las religiones lo han definido. Pues pecar o pecado es quebrantar la Torá de Hashem. No es otra cosa. Pecar o pecado es quebrantar la Torá de Hashem. Por ejemplo, ignorar, quebrantar y desobedecer el Shabbat y santificar otro día diferente que el Eterno no ha ordenado, eso sí es pecado. Eso sí es pecar, pues se está haciendo algo diferente a lo ya establecido por el Creador del mundo. Y solo por comentar otra, comer animales sin shehita, es decir, sin haber sido degollados apropiadamente, y que su sangre sea derramada en tierra y ésta a su vez sea cubierta con tierra. Comer de ese tipo de animales que no han sido faenados con la ceremonia de la shehita, eso sí es pecado. De hecho, esta mitzvah no es solamente para los Bnei Israel. El comer animales kosher con shehita es una mitzvah para todas
las naciones. Es una mitzvah para todo el mundo, por supuesto, incluyéndonos a los hijos de Israel. Son de las mitzvot básicas para toda la humanidad. De aquí que es inconcebible que alguien llamándose hijo o hija de Israel no coma animales con shehitá, puesto que incluso estas son parte de las 7 leyes de Noach. Las enseñanzas básicas, esenciales o fundamentales para toda la humanidad. Cuanto más para los Bene Israel. Así que entendemos que las religiones ignoran lo que realmente está definido como pecado. Tercero, hay que estar claros que Yeshua es judío. Yeshua es judío. Hijo de padres judíos. Al mismo tiempo, él es un rabino. Él es un rab o un rabí. Es un maestro de Torah. Por lo tanto, Yeshua siempre nos lleva a la obediencia de la Torah. Nunca a quebrantarla. Nunca. Yeshua siempre nos lleva a la obediencia de la Torah. Nunca a quebrantarla. De hecho, él mismo nos dice, si me amáis, guardad mi Torah. Guardad mis mitzvot. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la Torah de Hashem. Así que Yeshua siempre nos lleva a la obediencia de la Torah, nunca a quebrantarla. Cuarto, cuando Yeshua le perdona a la persona la violación a la Torah, siempre le dice, oye, no peques más. ¿Y eso qué significa? Básicamente le dice, oye, no quebrantes la Torah. Estúdiala. Practícala, obedécela. Quinto, cuando Yeshua dice que no ha venido por justos, sino por pecadores, esto es por los que hemos desobedecido la Torah. Pecadores, su definición es violadores de Torah, transgresores de la Torah, que no hemos hecho la Torah. Así que cuando Yeshua dice que no ha venido por justos, sino por pecadores, es por aquellos que hemos desobedecido la Torah, y es para que retornemos a ella, para que nos volvamos a la Torah, que regresemos a las sendas antiguas de las raíces hebreas, que son las enseñanzas sagradas de la Torah de Hashem, el creador del mundo. Así que Yeshua lo que ha hecho y continúa haciendo es buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel,
para que retornemos a nuestro legado ancestral, para que volvamos a las enseñanzas de la Torá del Elohei Israel. Pues la Teshuvá, traducida al español como arrepentimiento, no es otra cosa que volver a la Torá del Eterno. Eso es lo que se sobreentiende por Teshuvá, traducida al español como arrepentimiento. No es otra cosa sino volver a la Torá del Eterno. Volver a las enseñanzas del Elohei Israel. Por lo tanto, si alguien dice que Yeshua ya le perdonó, que ya limpió su vida de sus pecados, que ya es una nueva criatura, pero no estudia Torá, no practica la Torá, el Nuevo Testamento claramente dice, el tal es mentiroso. Suena fuerte esto, pero es lo que dice el Nuevo Testamento, las Nuevas Escrituras. El Código Real, el Brit Hadashah. Así que si alguien dice, Yeshua ya me perdonó todos mis pecados, soy una nueva criatura. Pero, y reitero, si no estudia Torá y no practica la Torá, el tal es mentiroso. Y eso así está escrito en las cartas de Yohanan. Para ser más específico, en la primera carta o en el capítulo 2 y versículos primeros. Cito textualmente, ahí dice Yohanan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Parafraseando el texto, dice Yohanan, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es decir, no estudia Torah, no hace Torah, sino que practica otras cosas menos la Torah, el tal es mentiroso, y en español dice, y la verdad no está en él. En hebreo dice, y la emet, la enseñanza del Eterno, la Torah no está en él. De manera que Yeshua, a todos los que vienen a él, siempre les guía a obedecer la Torá y nunca a desobedecerla. Es el Mashiach que conocemos. Es el Mashiach de Israel, nuestro Mashiach. Él siempre nos guía a obedecer la Torá del Eterno y nunca a desobedecerla. Ahora, volviendo a lo que dije hace un momento, acerca de que hay una variedad de formas, ceremonias, de cómo la persona también puede expiar su alma de sus pecados.
mencionamos que una de esas áreas es por medio del estudio de la Torá. El estudio de la Torá, mis amigos, oiga qué cosa más interesante, expía pecados. El estudio de la Torá expía pecados. De ahí que entre más uno estudia Torá, más beneficia su alma o nuestra alma. Y esto de que el estudio de la Torá expía nuestros pecados está implícito en las enseñanzas de la fe judía. Solo por mencionar un caso específico. Todos conocemos la historia de Eli Cohen. Una historia que está registrada en los primeros capítulos de Shemuel Aleph, el primer libro de Shemuel. Recuerde usted que Hannah, la madre de Shemuel, después que destetó al niño, lo llevó al Mishkan, ya dentro de la tierra prometida que estaba en Shiloh, y lo dejó en el lugar sagrado donde estaba el Cohen Gadol Elí, que a la vez tenía dos hijos que eran libertinos. Dada la vida licenciosa que tenían los dos hijos del Cohen Elí, sabemos que sobre ellos fue decretada una muerte prematura, como también el decreto de muerte prematura incluía a toda la descendencia futura del Cohen Elí. Es decir, que ningún descendiente del Cohen Elí, entre otras impotencias que le fueron dadas, ninguno llegaría a viejo. Todos morirían en edad viril, como también serían muy pobres, porque el decreto que fue dado sobre la casa de Elí fue también un decreto de pobreza. La sentencia divina dice, si ustedes quieren ver, en Shemuel Aleph, primer libro de Shemuel, capítulo 3, y el versículo 14. Lo leo dos veces. Esto fue lo que el Eterno le reveló a Shemuel con respecto a la casa de Elí. Shemuel Aleph, primer libro de Shemuel, capítulo 3, versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Y el Tanaj aclara con que no puede ser expiada la iniquidad de la casa de Elí, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces sí puede ser expiada
en otras maneras diferentes. El pecado en la casa de Elí sí puede ser expiado o perdonado con otro tipo de acciones o ejercicios espirituales que no tienen que ver con ofrendas o sacrificios. Es por donde comenzamos la sesión de hoy. Que el Eterno ha provisto diferentes maneras de cómo expiar el pecado. El Zohar HaKadosh, con relación al caso específico de la casa de Elí, que claramente el Tanaj dice que su iniquidad no será expiada ni con ofrendas ni con sacrificios. Eso obviamente da lugar a ver que sí puede ser expiada la iniquidad de su casa por otros métodos espirituales. Y entre ellos, el estudio de la Torah. Porque ya lo dije, el estudio de la Torah expía pecados. Dice el volumen 5 del Zohar HaKadosh y la página 53. Mientras estaba una vez en camino, Rabí Yosef encontró a Rabí Hillá. Se encuentran dos grandes místicos, dos grandes cabalistas de la academia de Shimon Bar Yochai. Le dijo Rabí Yosef a Rabí Hillá, con referencia al versículo al que acabamos de leer de Shemuel Aleph 3:14. Y por tanto he jurado acerca de la casa de Elí, que nunca jamás será expiada la iniquidad de la casa de Elí. Y el texto del Tanaj dice claramente, y lo cita el Zohar, ni con sacrificios, ni con ofrendas vegetales. Los compañeros, o sea, los colegas de él, los cabalistas, desde Rabí Yosef a Rabí Hillá, los compañeros sabes han asentado que no puede ser expiado con sacrificios ni ofrendas, pero puede ser expiado con palabras de Torah. ¿Por qué es esto? La respuesta: porque las palabras de la Torah se elevan por encima de todas las ofrendas. Él contestó: esto es verdaderamente así. Y si un hombre estudia la Torah, ello le beneficia más que todos los sacrificios y holocaustos. Y aún, si el castigo estuviera decretado contra él desde arriba, por estudiar la Torah le es anulado. Por eso las palabras de la Torah no son susceptibles de impureza, porque ella puede purificar a los que son impuros. La Torah expía pecados. Leo unas cuantas líneas de nuevo.
Por tanto, le dice uno al otro, está escrito, he jurado acerca de la casa de Elí, que nunca jamás será expiada la iniquidad de la casa de Elí, ni con sacrificios ni con ofrendas vegetales. Los compañeros aves han asentado que no puede ser expiado con sacrificios ni ofrendas, pero puede ser expiado con palabras de Torah. ¿Por qué es esto? Porque las palabras de la Torah se elevan por encima de todas las ofrendas. Él contestó, esto es verdaderamente así. Y si un hombre o mujer estudia la Torah, ello le beneficia más que todos los sacrificios y holocaustos. Y aun si un hombre estudia la Torah, ello le beneficia más que todos los sacrificios y holocaustos. Y aun si el castigo estuviera decretado contra él desde arriba, le es anulado. Por eso las palabras de la Torah no son susceptibles de impureza, porque ella puede purificar a los que son impuros. Así que estudiar la Torah sagrada del Creador del mundo, bendito sea Él, es la mejor ocupación en la que todo es ganancia. Y lo reitero, estudiar la Torah sagrada del Creador del mundo, bendito sea Él, es la mejor ocupación en la que todo es ganancia. Quien estudia la Torah del Eterno hace méritos en los mundos superiores y por ende hace que todo le vaya bien. Es amado arriba y es amado abajo. Le va bien en todo lo que emprende y logra sus metas. Hay un hilo de gracia que se extiende sobre la persona que estudia la Torah, y esta es asistida por el Gesed, por la bondad del Eterno. Así que estudiar la Torah del Creador del mundo es la ocupación donde todo es ganancia. No solo es para expiar pecados el estudio de la Torah, sino que a la persona le va bien en todo y a la vez es librada de cualquier mal decreto que pueda ser emitido contra él o ella. Así que cuando usted se sienta a estudiar la parashá de la semana, usted está haciendo méritos. Hoy que usted está escuchando esta sección y sesión a la vez de la Torah, usted está haciendo méritos ante el Creador del mundo. Fuera del Shabbat, toda vez que usted estudia Torah, está haciendo méritos en los mundos superiores para que todo le vaya bien en la vida. Entonces, el estudio de la Torah expía nuestras almas. Acerca del estudio o de la grandeza del estudio de la Torah, oiga lo que se dice cada mañana en el rezo de Shaharit. Me remito al Sidur Birkat Shlomo, a la página 21,
al pie de la página, es decir, ya las últimas 4 líneas. Y de ahí nos pasamos a la página 21 para que veamos la grandeza del estudio de la Torá. Dice el Sidur, Birkat Shlomo, página 21. Estas son las cosas que no tienen tasa fija en la Torá. Dice, la esquina de un campo, que como sabemos debe ser dejada para los pobres. Las primicias, la peregrinación al templo en las festividades, las obras de beneficencia y el estudio de la Torá. Estas son las obras de cuyo fruto el hombre disfruta en este mundo, pero cuyo capital le queda reservado para el mundo venidero. A saber, la honra al padre y a la madre, el hacer obras de beneficencia, la asistencia a los enfermos, la hospitalidad, el acudir temprano a la sinagoga y hacer las paces entre los hombres y entre el marido y la mujer. Oiga esto. Pero el estudio de la Torá es equivalente a todas ellas. ¡Wow! Pero el estudio de la Torá es equivalente a todas ellas. Así que Haberai y Talmidai, Hashem siempre ha provisto los medios o las formas, las ceremonias o acciones a realizar por cada uno de nosotros, de manera que ya sea de una o de otra forma, todos podamos accesar a la expiación de nuestras almas. Mire qué amores del Creador del mundo. Y haciendo una de las áreas que correspondan, el hombre o la mujer obtiene perdón de sus yerros. Abramos el capítulo 5 de nuestra parashá y leamos básicamente solo de corrido. Capítulo 5. Estamos en Vaikra, la parashá número 24. Leemos unos cuantos versículos. Dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable.
O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá al Eterno por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el Cohen le hará expiación por su pecado. Ofrenda de animales para la expiación del pecado específico que la parasha dice que la persona haya cometido. Pero ¿qué si es pobre y no tiene para animalitos? Los siguientes versículos aclaran. Bueno, si no tiene para animales de estos cuadrúpedos, dice, y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá al Eterno en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos. Es pobre y necesita expiación su alma. Ha errado, ha fallado, ha infringido la Torah del Eterno y necesita su alma expiación. Pero no tiene para un cordero o para una cabra. Por lo tanto, 7. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá al Eterno en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al Cohen, el cual ofrecerá primero el que es para expiación. Y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Es lo mismo que se hace en la shehita. Si al shohet se le pasa el cuchillo, la navaja, y le vuela toda la cabeza, ese animal ya no es kosher. Queda descalificado para el consumo alimenticio de los hijos de Israel. Se vuelve trefá, desgarrado. No se le puede cortar completamente el buche, separar la cabeza del cuerpo, sino que solo cortar las venas, pero la cabeza o el buche queda ligado o pegado todavía al cuerpo. Así que si a un shohet se le pasa la mano y le voló la cabeza a la ave, ya no es un animal de consumo para los hijos de Israel, es trefá. Y un shohet tiene que tener la conciencia tan clara que no puede engañar a su hermano o a su hermana. Sí, pero es pérdida para mí. Bueno, es para que aprenda a hacer bien la shehita, para que la próxima vez sea más cuidadoso o cuidadosa, de tal manera que haga el procedimiento correctamente. Y los traerá al Cohen, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo.
y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto, del otro palomino, hará holocausto conforme al rito. Así el Cohen hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Esto es para el que erró, pero no tiene para un cordero. Pero su alma necesita expiación. Por lo tanto, la Torá legisla que debe traer 2 palominos. Pero ¿qué si es demasiado pobre y no tiene ni para un cordero, ni tampoco tiene para 2 pájaros? No tiene ni para 2 palominos. ¿Se va a quedar su alma sin expiación? No. La Torá legisla que si no tiene ni siquiera para los 2 palominos, dice el 11, mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al Cohen, y el Cohen tomará de ella, de la flor de harina, su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas al Eterno. Y dice, es expiación. Y hará el Cohen expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. ¿Con qué? Con la harina que trajo, no tenía para más. Y el sobrante será del Cohen, como la ofrenda de vianda. Entonces, hay expiación por medio de un cordero, hay expiación por medio de palominos, ahora hay expiación por medio de flor de harina. Entonces, por supuesto que hay expiación mediante el estudio de la Torá. Por supuesto que hay expiación también por medio de la tzedaká. Por supuesto que hay expiación por medio de los rezos. Y no es a lo único que nos dedicamos en Yom Kippur. Por supuesto que hay expiación mediante sufrimientos. Por supuesto que hay expiación con el tipo de muerte que uno pueda tener. Por supuesto que hay expiación si antes de morir hacemos teshuvah. Mire qué bondad la del Eterno. Y por supuesto que en todo esto que estamos viendo del capítulo 5 de nuestra parashá, también está implícita la enseñanza de la migración del alma. Que si la persona transgredió y no reparó su falla antes de morirse, no arregló cuentas,
no pagó la factura, no hizo restitución, falló en X mitzvah, etcétera. Por lo tanto, después que su alma suba a los mundos superiores, después de morir, esa alma es y será enviada en un nuevo viaje. Esa alma es colocada en otra vasija o en otro cuerpo. Y viene para reparar lo que se fue sin reparar. De hecho, cada uno de nosotros, ¿cuántos viajes no habrá hecho nuestra alma al día de hoy? ¿Cuántos descensos no habrá tenido? ¿En cuántos cuerpos no habremos estado ya? Y si hoy estamos en este cuerpo presente, claro está que es porque nos han dado otra oportunidad para venir a hacer tikkun, reparación, en alguna área donde en el viaje anterior fallamos. De ahí que siempre yo les digo, toda vez que tengamos la oportunidad de hacer el bien a nuestro prójimo o de cumplir una mitzvah para con el Eterno, hagámoslo con todo el corazón. No vaya a ser que nuestra alma haya bajado precisamente para ese momento específico, cuando está delante de nosotros la oportunidad de hacer el bien o de cumplir la mitzvah. Pudiera ser ese el momento específico por lo que nuestra alma está de nuevo acá abajo. Así que en este capítulo 5 está implícita la enseñanza de la migración del alma. Quiero leer acerca de lo que nos dicen nuestras enseñanzas místicas sobre este aspecto específico. Dice, una persona que en su vida anterior robó o engañó monetariamente a su socio y se negó a pagarle, provocó un tipo de mancha que ni el día de Kippur puede perdonar, ya que es un pecado que tiene él con su prójimo. Por tanto, solo el prójimo tiene derecho a perdonarlo. Así el deudor deberá regresar al mundo para devolver ese dinero, ya sea al dueño, si aún vive, o a sus herederos. Pero que tiene que bajar, tiene que bajar. Claro que toda esa escena será disfrazada de una pérdida monetaria que tuvo, aparentemente casual, justo con esa familia. Ninguno de los dos entenderá el porqué. Pero Hashem planeó todo para que al final regrese el dinero a su legítimo dueño. ¿Cuántas veces no hemos perdido dinero nosotros?
O por ejemplo, oiga, decir, y lo que voy a leer es bastante interesante y delicado al mismo tiempo. Hay hijos de Israel que son negligentes en cuanto a comer kosher. Negligentes. Pudiera ser que en una nueva migración se ha enviado de regreso solo para que venga a cumplir específicamente esa mitzvah que no cumplió en el viaje presente. Y tener que volver del mundo de las delicias del Gan Eden a este mundo de sufrimientos solo para cumplir la mitzvah de comer kosher. Oiga, mejor hay que comer hoy. Mejor hay que hacerlo hoy. Porque que a uno lo devuelvan del mundo de la luz divina solo para cumplir esa mitzvah en otro ciclo de vida de sufrimientos. Mejor comamos kosher hoy. Oiga lo que dice. O por ejemplo, una persona pecó comiendo no kosher y al final de sus días se arrepintió y prometió que de ahora en adelante comerá solo kosher. De acuerdo con Maimónides, en ese momento su arrepentimiento está bien, pero no es completo. Y la única forma de completarlo sería sometiéndose a la misma tentación y esta vez no pecar. Por tanto, esa persona que se arrepintió los últimos días de vida y no tuvo la oportunidad de someterse a una tentación y comprobar su arrepentimiento, tendrá que volver y reencarnar para someterse a las mismas tentaciones y esta vez no pecar. Por ese motivo, cuando en el rezo pedimos perdón al Eterno por nuestros pecados, lo decimos en plural. Decimos perdónanos, discúlpanos. Nunca oramos en singular, sino que siempre lo hacemos en plural. Cuando en el rezo pedimos perdón al Eterno por nuestros pecados, lo decimos en plural, perdónanos, Hashem, porque robamos, traicionamos, mentimos, todo en plural. ¿Por qué el texto está en plural si el perdón es personal? Si nunca en mi vida robé, ¿tengo que pedir perdón por eso? La respuesta es que no pedimos perdón solo por lo que hicimos en este viaje, sino también por cualquier mal que hayamos hecho en los viajes anteriores. Así que uno diga, pero yo ¿por qué voy a pedir perdón por tal o cual pecado? Hay que pedir perdón porque uno no sabe si en el viaje anterior hizo esa cosa que hoy no ha hecho y hay que pedir perdón. Hemos robado, Hashem. Te puede decir, pero yo a nadie le he robado. Qué bueno, pero usted no sabe si lo hizo en el viaje anterior. Así que hay que pedir perdón en plural.
Así que la respuesta es que no pedimos perdón solo por lo que hicimos en este viaje, sino también por cualquier mal que hayamos hecho en los viajes anteriores. Por eso lo decimos en plural, para referirnos a nosotros mismos en nuestras distintas vidas, en nuestras diferentes reencarnaciones. Y aunque es la misma alma, por estar en distintos cuerpos, debemos decirlo en plural. Qué bueno. Bien, cerremos esta sesión y por ende la parashá, leyendo solamente de corrido la parte final de esta sección número 24. En hebreo, lo dije al principio, solo es el capítulo 5. En español nos vamos hasta 6-7. Solo que vamos a terminar leyéndola de corrido, versículo 14, 5-14. Habló más el Eterno a Moshe diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas del Eterno, traerá por su culpa al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclo de plata del ciclo del santuario, es ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas sagradas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al Cohen, y el Cohen hará expiación por él con el carnero el sacrificio por el pecado, y será perdonado. El Slachlo. 17. Finalmente, si una persona pecare e hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Eterno no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el Cohen para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el Cohen le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra el Eterno. Habló el Eterno a Moshe diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Eterno, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá y por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Por eso le digo, aquí está implícita incluso la migración del alma. Y para expiación de su culpa traerá al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al Cohen para la expiación. Y la parashá se cierra con el versículo 7. Y el Cohen hará expiación por él delante del Eterno, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Baruch Hashem. Bien, esto es lo que el Eterno nos dio de la parashá Vayikra, la parashá número 24, en este ciclo de Torah, año 5782 de la creación del mundo. Baruch Hashem. Bien, nos pasamos un minuto. Vamos a continuar ahora con la ceremonia, la Havdalah.
Un minuto nos excedimos nada más. Nos alistamos con todo lo concerniente a la ceremonia de la Havdalah. ¿Listos? Rishon LeZion, Hine Hinam, Beli Yerushalayim, Mevasereten. El principal de Zion, he aquí que viene, y yo enviaré un emisario de buenas nuevas a Jerusalén. Kos Yeshuot Esa Ubeshem Adonai Ekra. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Eterno. Ana Hashem Hoshia Na. Ana Hashem Hoshia Na. Por favor, oh Eterno, sálvanos. Por favor, oh Eterno, sálvanos. Ana Hashem Hatzlicha Na. Ana Hashem Hatzlicha Na. Por favor, oh Eterno, haznos prosperar. Por favor, oh Eterno, haznos prosperar. Hatzlichenu Hatzliach Derahenu, Hatzliach Limudenu, Ushlach Braha Revaha Bechatzlacha Bechol Maase Yadenu, que dictiv. Isabraham et Hashem Utzedakam Elohei Isho. La Yehudim Haita Ora Besimha Besason Vikar. Uktiv Vayehi David Lechol Deraha Maskil Va Adonai Imo. Ken Iye Imanu. Noach Matzachem Bene Hashem Ken Nimsa Hem Besehel Tov Beene Elohim Beadam Elaa de Meir. Sabri Maranán, todos respondemos, Lehaim, Lehaim, Baruch Atah Hashem Eloheinu Melech HaOlam, Bore Pri Hagefen. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del Universo, Creador del fruto de la vid. Amén. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, bore minei vesamim. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del Universo, creador de especias aromáticas o especias fragantes. Amén.
Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, boré meoré haesh. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, creador de las luminarias del fuego. Amén. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, hamabdil ben kodesh lechol, uben or lechoshech, uben Israel la'amim, uben yom ha'shivi'i lesheshet yemei ha'maaseh. Baruch atah Hashem, hamabdil ben kodesh lechol. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, eterno, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Hacemos esto. Si usted tiene cerca la cartera ahí, ponga su dedo, el meñique en el vino y vaya a poner también en su cartera. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, al hagefen ve'al pri hagefen, ve'al tenuvat hasadeh ve'al eretz hemda tova urehabab sheratzita vehinhalta lavotenu le'echol mipirja ve'lisboa mituva. Rahem Hashem Eloheinu alenu ve'al Israel amach, ve'al Yerushalayim irach, ve'al Har Tzion mishkan kebodach, ve'al Kekalach, ve'al Mizbahach, ve'al Kekalach, upen Yerushalayim ir HaKodesh, bimehera ve'yamenu, ve'cha'alenu letoha, besamhenu be'bin yana unevarchach, alea bikedusha uvetahora. Que Jah Elohim te otorgue del rocío de los cielos y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Naciones te servirán y civilizaciones se postrarán ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se postrarán ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan, y que el Shaddai te bendiga,
te haga fructificar y multiplique tu descendencia y conviértete en congregación de naciones. Que Él te otorgue la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus nomadeos que Elohim entregó a Abraham. Del Elohim de tu Padre que te ayudará y con el Shaddai que te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo que yace debajo, bendiciones de senos y de matriz. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis progenitores hasta el confín de los collados del mundo. Ellas estarán sobre la cabeza de Joseph y sobre la cúspide del apartado de sus hermanos. Elohim te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino y tu aceite, la progenie de tus reses y los hatos de tu rebaño, sobre la tierra que Él juró a tus ancestros entregarte a ti. Bendito serás más que todas las naciones. No habrá varón estéril o mujer estéril en ti ni en tus animales. El Eterno quitará de ti toda enfermedad y todas las perniciosas dolencias de Mitzrayim que conociste. Él no te las impondrá, sino que las impondrá sobre todos tus enemigos. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, así como el fruto de tus animales, la progenie de tus reses y los hatos de tu rebaño. Bendito será tu cesto frutal y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Eterno ordenará la bendición para ti en tus hilos y en toda empresa de tus manos, y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega. El Eterno te abrirá su buena cámara del tesoro, los cielos, para concederte la lluvia para tu tierra en su momento propicio, y para bendecir toda obra de tus manos. Podrás prestar a muchos pueblos, pero tú no tomarás prestado de ellos. Afortunado eres, Israel, quien es como tú, pueblo liberado por el Eterno, el escudo de tu auxilio, aquel que la espada de tu eminencia. Tus enemigos pretenderán engañarte, pero tú hollarás sus lugares altos. Israel es salvado por el Eterno con salvación eterna. No se avergonzarán ni se sentirán abochornados por siempre jamás. Ciertamente comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Eterno, el Elohim de ustedes, quien ha hecho maravillas por ustedes. Mi pueblo no se avergonzará jamás, y sabrán que en medio de Israel yo soy. Yo soy el Eterno, el Elohim de ustedes. No hay nadie más. Mi pueblo no se avergonzará jamás. Los redimidos por el Eterno regresarán y vendrán a Sion con canto exultante y con alegría eterna en sus cabezas. Alcanzarán el gozo y la alegría, y desaparecerán la tristeza y la depresión. Pues con alegría saldrán y con shalom serán transportados. Las montañas y las colinas prorrumpirán en canto delante de ustedes, y todos los árboles del campo batirán las palmas. He aquí que Él es el Elohim de mi salvación. En Él confiaré y no tendré miedo. Pues el Eterno Elohim es mi vigor y mi canto, y Él ha sido mi salvación.
Sacarán agua con regocijo de los manantiales de la salvación y dirán en aquel día: agradezcan al Eterno, invoquen su nombre, den a conocer sus actos entre las naciones, mencionen que su nombre es exaltado. Canten al Eterno, pues él ha actuado con grandeza. Sabido es esto en toda la tierra. Regocíjate y canta, moradora de Sion, pues grandioso es en tu interior el Kadosh o el Kedosh de Israel. Y dirá en aquel día: Él es nuestro Elohim, en Él pusimos nuestra esperanza y nos salvó. Él es el Eterno en quien pusimos nuestra esperanza. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Él crea la expresión de los labios: Shalom, Shalom, al lejano y al cercano, dijo el Eterno, y yo lo curaré. Y el Espíritu revistió a Masai, jefe de los oficiales, que para ti, David, y contigo, Ben Ishai, haya Shalom. Shalom para ti y para aquel que te ayuda, pues tu Elohim te ha ayudado. Entonces David los recibió y los puso a la cabeza de la tropa. Ve'amartem, ko lechai ve'ata shalom, uveteja shalom, ve'chol asher lecha shalom. Ve'amartem, ko lechai ve'ata shalom, uveteja shalom, ve'chol asher lecha shalom. Ve'amartem, ko lechai ve'ata shalom, uveteja shalom, ve'chol asher lecha shalom. Ve'amartem, ko lechai ve'ata shalom, uveteja shalom, ve'chol asher lecha shalom. Ve'amartem, ko lechai ve'ata shalom, uveteja shalom, ve'chol asher lecha shalom. Ve'amartem, ko lechai ve'ata shalom, uveteja shalom, ve'chol asher lecha shalom. Ve'amartem, ko lechai ve'ata shalom, uveteja shalom, ve'chol asher lecha shalom. Y así dirán ustedes al viviente: tú estarás en shalom, tu casa estará en shalom, y todo lo que posees estará en shalom. Y así dirán ustedes al viviente: tú estarás en shalom, tu casa estará en shalom, y todo lo que posees estará en shalom. Y así dirán ustedes al viviente: tú estarás en shalom, tu casa estará en shalom, y todo lo que posees estará en shalom. Y así dirán ustedes al viviente: tú estarás en shalom, tu casa estará en shalom, y todo lo que posees estará en shalom. Y así dirán ustedes al viviente: tú estarás en shalom, tu casa estará en shalom, y todo lo que posees estará en shalom. Y así dirán ustedes al viviente: tú estarás en shalom, tu casa estará en shalom, y todo lo que posees estará en shalom. Y así dirán ustedes al viviente: tú estarás en shalom, tu casa estará en shalom, y todo lo que posees estará en shalom. Baruch hageber asher ibtach b'Adonai, v'haya Hashem ibtacho. Hashem os leamo iten. Hashem yevarech et amo va shalom. Amén. Baruch Hashem. Bien, hemos llegado ya al cierre de este día sagrado. Antes de retirarnos, solo les recuerdo que este próximo Yom Revi'i, este próximo viernes, miércoles, por la noche, con la puesta del sol del día miércoles, estaremos aperturando el festival anual de Purim, la fiesta instituida por Mordejai y por Hadasa, la reina Esther. Así que hay algunas áreas que quiero aclararles, y es que
El 13 de Adar, que es la víspera de Purim, es el día del ayuno. Ta'anit Esther, el ayuno de Esther. Y oiga esto, la obligación de ayunar incumbe a todos, con la excepción de mujeres embarazadas o que amamantan y de personas enfermas aún sin gravedad. Estas solo comerán lo estrictamente necesario para su salud. Solo se ayuna durante el día. Es decir, el día miércoles, cuando usted y yo nos levantemos, ya estamos en ayunas. Ahora, con respecto al día 14, que es cuando nosotros celebramos en las naciones la fiesta de Purim, las obligaciones son estas. Tenemos la obligación de celebrar Purim durante el día. Esto ya será, nosotros aperturaremos el día miércoles con la puesta del sol, pero Purim es básicamente todo el miércoles en la noche y todas las horas luz del día jueves. Tenemos la obligación de celebrar Purim durante el día por medio de una comida festiva con bebida de vino, en un ambiente de regocijo y de alabanza al Creador por el milagro. Se acostumbra a tomar una comida por la tarde y prolongarla hasta la noche. Aún el que no suele beber vino ha de beber un poco en honor de Purim. Y si no tiene, avísenos. Tenemos nosotros. Aún el que no suele beber vino ha de beber un poco en honor de Purim. Si al embriagarse teme perder el control de sus palabras o sentirse mal, es preferible no embriagarse. Pues en realidad la obligación es aromatizarse y animarse con la bebida y no emborracharse. En la alegría y la elevación no hay que cesar de alabar a Hashem por el milagro, cual es la caída de Amán y la subida de Mordejai. Otra de las halajot para Purim. Se tiene también la obligación de enviar por lo menos 2 regalos comestibles diferentes a un amigo. Este deber incumbe también a las mujeres hacia sus amigas. Otra, tenemos la obligación de hacer donativos a los pobres. Por lo menos a 2 pobres. Cuanto más se distribuye dinero o alimentos, tanto más es uno digno de elogios. Se debe gastar en donativos para los pobres más que para el banquete de Purim, pues no existe mayor y más noble alegría que regocijar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. El que alegra a esos desdichados sigue el ejemplo de Hashem, que aviva el espíritu de los humildes y anima el corazón de los afligidos. En Purim no se evalúa el mérito de los pobres que no solicitan. O sea, hay que ser espontáneos con darle. O sea, si a usted le mire, cree que, y usted le da, usted ya no tiene mérito. Tiene que darle por cuenta propia. En Purim no se evalúa el mérito de los pobres que nos solicitan. Se da a todo aquel que nos tiende la mano. A pesar de que Purim es un día laborable y que en principio está permitido ir a sus ocupaciones en los lugares donde se suele trabajar, en Purim nadie ha de trabajar, aunque no hay problema si lo hace.
Incluso las mujeres no deben hacer trabajo como lavarse. Y en Purim se viste de fiesta como para Shabbat o para un Yom Tov. Así que este próximo miércoles amanecemos en ayuno todos, a excepción de lo que ya vimos. Igual hay que dar regalos a amigos y hay que dar regalos a los pobres también. Ya escuchamos, así que con ayuda del Eterno vamos a hacer una transmisión el día viernes a partir de las 6 de la, el día miércoles a partir de las 6 de la tarde vamos a escuchar la Megilat Esther. De hecho es una mitzvah escucharla 2 veces. Una por la noche y escucharla la siguiente vez en las horas luz ya del día de Purim. Así que preparémonos para todos estos eventos del día miércoles que amanecemos en ayuno y ya a partir de las 6 de la tarde entramos con nuestro festival anual, la fiesta de Purim. También para hacer la Birkat HaLevaná solo tenemos hasta el día miércoles por la noche. La Birkat HaLevaná. Adicionalmente a estos anuncios, estamos ya en la parashá número 25, la parashá Tzav. Así que estos son los anuncios, entre tantos que hay que dar, estos por lo menos. Así que vamos a hacer la Birkat Kohanim. Yevarejeja Adonai ve'ishmereja, Yaer Adonai panav eleja vijuneja, Isa Adonai panav eleja ve'yasem leja shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Besamu et shmi al bene Israel vani abarhem. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Así que para todos, Shavua Tov. Buena semana para usted y para todos los suyos. Shavua Tov.